Hola, mi nombre es Lee Chitwood. Soy el juez de las relaciones juveniles y domésticas de la Corte del Distrito de Condado de Pulaski. El Comité de Violencia Doméstica del Condado de Pulaski creó este video para ayudarlo a entender y cumplir con los términos de su orden de protección y, en última instancia, sugiere haciendo de la comunidad un lugar más seguro para vivir. Este video explica las órdenes de protección por abuso familiar, lo que sucede si se viola una orden de protección y cómo cambiar o finalizar una orden de protección estante. Mientras mira este video, tenga en cuenta lo siguiente. Este video se ha creado con fines informativos y no debe considerarse como asesoría legal. En caso de tener alguna pregunta legal, deberá consultar a un abogado. Este video está limitado a las órdenes de protección por abuso familiar. Recuerde que este video fue producido a principios del año 2016 y que las leyes estatales y federales cambian constantemente. Para comenzar, repasamos las definiciones rápidamente. Una orden de protección es una orden emitida por un magistrado de la Corte para proteger a una persona, sus hijos y otros familiares o miembros del grupo familiar del solicitante de la orden, a través de ciertas condiciones y limitaciones para un agresor. El solicitante es la persona que solicita la orden de protección. El acusado es la persona sujeta a la orden de protección. Abuso familiar es cualquier acto que implique violencia, fuerza o amenaza que resulte en una lesión física o que represente un temor razonable de muerte, violación sexual o lesión física. Dicho acto incluye específicamente acoso o detención forzosa. Órdenes de protección de emergencia, EPO, órdenes de protección preliminares, PPO, y órdenes de protección permanentes, PO. Órdenes de protección de emergencia. Los magistrados, por lo general, emiten órdenes de protección de emergencia y las pueden emitir al ser requeridas por el solicitante o por una fuerza del orden público, con o sin cargos penales. Una orden de protección de emergencia puede exigir que no haya ningún acto de abuso familiar u ofensa criminal que resulte en lesión personal o a la propiedad, ningún contacto con el solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar, posesión exclusiva de la residencia que ocupaban las partes, posesión de una mascota de compañía. Importante. Normalmente, las órdenes de protección de emergencia finalizan a las 11:59 de la noche del tercer día de su emisión, pero la fecha y hora de finalización deben obedecerse estrictamente. Órdenes de protección preliminares. Además de una orden de protección de emergencia, el juez puede emitir una orden de protección preliminar que, por lo general, se emite luego de una audiencia en la cual solo se presenta el solicitante. Ante la evidencia de abuso familiar, el juez puede ordenar lo siguiente: que el acusado no cometa ningún acto de abuso familiar o ofensa criminal que resulta en lesión personal o a la propiedad. Que el acusado no tenga contacto con el solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar. Que el solicitante tenga posesión exclusiva de la residencia que ocupaban las partes. Que el acusado no deberá de bajar ni de altar ninguno de los servicios públicos de la residencia, como agua, electricidad, teléfono y gas. Que el solicitante tenga posesión temporal de un vehículo motorizado de su exclusiva posesión o de posesión mutua entre ambas partes. Que el acusado le brinde una vivienda alternativa adecuada al solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar.
incluyendo el pago de un depósito para la reconexión o el reestablecimiento de los servicios públicos de esa vivienda. Que el solicitante tenga posesión de una mascota de compañía. Cualquier otra disposición que el corte considere necesaria para proteger al solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar. Fechas importantes de las órdenes de protección preliminar. Normalmente las órdenes de protección preliminar finalizan a los 15 días de su emisión, pero la fecha y la hora de finalización deben obedecerse estrictamente. La orden de protección preliminar indicará la fecha y la hora de la siguiente audiencia. En esa audiencia, el corte decidirá si deberá emitir una orden de protección permanentemente. Órdenes de protección permanentes. Las órdenes de protección permanentes se emiten después de una audiencia ante la Corte. Ambas partes tienen el derecho de estar presentes y de testificar o llamar testigos que presenten testimonio en su nombre. Ambas partes pueden contratar a un abogado que las represente. Ante la evidencia de abuso familiar, el juez puede ordenar lo siguiente: que el acusado no cometa ningún acto de abuso familiar u ofensa criminal que resulte en lesión personal o a la propiedad; que el acusado no tenga contacto con el solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar; que el solicitante tenga posesión exclusiva de la residencia ocupada por las partes; que el acusado no dé de baja ni de alta ninguno de los servicios públicos de la residencia, tales como agua, electricidad, teléfono y gas; que el solicitante tenga posesión temporal de un vehículo motorizado de su exclusiva propiedad o de posesión mutua entre ambas partes, y que el acusado no dé de baja ni mantenga el seguro, los impuestos o el registro de dicho vehículo motorizado; que el acusado le brinde una vivienda alternativa adecuada al solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar, incluyendo el pago de un depósito para la conexión o el restablecimiento de los servicios públicos de esa vivienda; que el acusado participe en el tratamiento, el servicio de consejería u otro tipo de programa que la Corte considere necesario; que el solicitante tenga posesión de una mascota de compañía. Cualquier otra disposición que la Corte considere necesaria para proteger al solicitante, sus familiares o los miembros de su grupo familiar, incluyendo custodia temporal, visitas o pensión alimentaria. Fechas importantes de las órdenes de protección permanentes. Una orden de protección permanente puede extenderse hasta por 2 años, pero la fecha y hora de finalización deben obedecerse estrictamente. Preguntas frecuentes. Ya me han emitido una orden de protección. ¿Qué hago ahora? En primer lugar, lea atentamente la orden de protección, incluyendo las advertencias de uso de armas de fuego. Si no entiende la orden, consulte a un abogado. ¿Puedo apelar la orden de protección? Usted podrá apelar la orden de protección final, pero deberá tener en cuenta lo siguiente. Deberá apelar la orden de protección dentro de los 10 días posteriores en la entrada en vigor en la audiencia de la orden de protección permanente. Si usted se demora demasiado en apelar, la Corte del Distrito podrá no aceptar su aplicación. En el caso de que usted apela, la orden de protección seguirá en vigencia hasta que el Corte del Circuito la modifique o la finalice. Creo que solo un juez puede modificar un orden de protección. Usted debe apelar la orden de protección en la secretaria de la Corte que dictó la orden de protección. Armas de fuego. Bajo las leyes estatales de Virginia,
Usted no puede portar o comprar armas de fuego mientras esté sujeto a una orden de protección. Tampoco podrá tener un permiso de portación de armas ocultas mientras esté sujeto a una orden de protección. En el caso de que tenga un permiso de portación de armas ocultas, deberá renunciar al mismo en la corte que emitió la orden de protección. La corte del circuito que haya emitido su permiso también dictará una orden revocando el permiso. Asimismo, bajo las leyes federales, usted no podrá poseer armas ni municiones mientras esté sujeto a una orden de protección. A partir del 1 de julio de 2016, la ley del Estado de Virginia prohíbe la portación de armas de fuego a todo acusado que reciba una orden final de protección por abuso familiar. Dentro de las 24 horas posteriores de la recepción de la orden de protección, dicho acusado deberá vender o ceder todas las armas de fuego en su posesión. La violación de esta disposición será considerada un delito de clase 6 penalizado con entre 1 y 5 años de prisión. ¿Qué significa no tener contacto? Significa justamente eso, que un acusado no deberá tener ningún tipo de contacto con el solicitante. Esto incluye, por ejemplo, el contacto cara a cara, llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, tarjetas, obsequios, flores, señales, mensajes enviados por terceros y mensajes enviados a través de medios sociales. Si tenga alguna duda, no lo haga. Si usted ve al solicitante, siga su camino. ¿Qué pasa si violo la orden de protección? Si usted viola una orden de protección, podrá suceder lo siguiente. Podrá recibir cargos de desacato y podrá pasar 10 días en prisión. Podrá recibir cargos por violación de una orden de protección y podrá pasar hasta 12 meses en prisión y recibir una multa de $2,500. Si usted está acusado de violar una orden de protección, el corte deberá someterlo a lo menos 24 horas en prisión. Si usted es acusado de violar una orden de protección, el corte deberá emitir una nueva orden de protección que dure hasta 2 años más. Si usted es condenado, deberá dar una muestra de ADN. ¿Puede el solicitante violar una orden de protección? La orden de protección solo se aplica al acusado. Por lo tanto, el solicitante no puede violar una orden de protección. Sin embargo, el solicitante no deberá contactar al acusado mientras esté en vigencia la orden de protección. El solicitante puede obstaculizar el cumplimiento de la orden de protección al contactar al acusado. El solicitante se pone en contacto conmigo con frecuencia. ¿Qué debo hacer? No le responda. La orden sigue vigente hasta que el corte determine su finalización. ¿Puede la corte finalizar o modificar una orden de protección antes de su finalización? Solo una corte puede finalizar o modificar una orden de protección. Las partes afectadas no pueden cambiar una orden de protección, incluso si llegaran a un acuerdo mutuo. Cualquiera de las partes podrá presentar una moción en la corte solicitando la finalización o la modificación de la orden de protección. Cualquiera de las partes deberá presentar la moción en persona y la corte exigirá una audiencia plena para tratar la moción. Si la corte determina que la orden de protección debe continuar en vigencia, podrá denegar la moción de finalizarla o de la modificarla. La corte también podrá mantener en vigencia la orden de protección,
pero aún así podrá permitir el contacto entre las partes. ¿Cambia mi fianza si finaliza la orden de protección? No, la orden de protección y las finanzas en su causa penal son dos cosas totalmente distintas, y los cambios en una no la afectan a la otra. ¿Qué sucede con mis pertenencias? Con la excepción de ciertos vehículos motorizados y mascotas de compañía, la Corte Juvenil no tiene jurisdicción para dividir la propiedad personal y no puede ayudarle a recuperar sus pertenencias personales. He oído que la orden de protección ingresará a la BCIN. ¿Qué significa? La BCIN es la Red de Información Penal de Virginia. El secretario, junto con la Fuerza Pública, ingresará la información de identificación del acusado y los detalles de la orden de protección en la BCIN. Esta información luego estará disponible a todas las agencias en orden público de todo el país. Un último comentario para los solicitantes. Recuerde que las órdenes de protección están diseñadas para mantener al salvo de su familia. La siguiente información le ayudará a asegurarse de que su familia esté salvo. Lleva una copia de la orden de protección con usted en todo momento. No se pongan en contacto con el acusado. Esto puede obstaculizar el cumplimiento de su orden. Y tenga en cuenta que solo un corte puede modificar o finalizar una orden de protección. Conclusión. Gracias por ver este video. Esperamos haberles sido de ayuda. Con la cooperación y la comprensión de todas las partes, podremos mantener una comunidad segura y pacífica.